Ustedes sabrían qué molesto sería que atrás de la persona que recibe las ofrendas vaya caminando un diácono o el pastor para ver si ponen o no y cuánto ponen. Eso es lo que hacía Jesús, dice la Biblia. Se ponía para mirar las ofrendas para ver cuánto ponían y hasta censuraba a los que daban de lo que les sobraba. Miraba. Cuando ofrendamos sabemos Dios nos mira. Eso es muy importante. Bueno, cambiamos el tema, pero es parecido. Hace un ratito veníamos con Rosita cruzando la plazoleta aquí atrás en el Banco Provincial y cuando llegamos a la calle pasaba Marcelo Cosia y señora y familia con su lindo auto y nos saludaron. Y yo pensé, Marcelo tiene una óptica allí en la calle Montevideo, a la vuelta de casa, al lado de la Clínica de la Visión. ¿Qué hubiera hecho Marcelo si se hubiera presentado Jesús y le hubiera dicho, mira, necesito unos lentes? ¿Ustedes se imaginan a Jesús con lentes? ¿Cómo se imaginan a Jesús? La Biblia dice que Jesús tenía una mirada de larga distancia, podía vernos a nosotros desde lejos. Miren el Evangelio de Juan, cuando Jesús se encuentra allí con Natanael. Dice el versículo 47 del capítulo 1 de Juan, que, bueno, Natanael estaba discutiendo con Felipe diciendo que él no podía creer que Jesús podía hacer algo interesante porque venía de una población sin importancia. Pero dice el versículo 47 que cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, te vi, cuando estabas debajo de la higuera, o leyéndolo al revés, cuando estabas debajo de la higuera, te vi antes que Felipe te llamara. Entonces Natanael se asombró, porque Jesús lo había visto a la distancia y había reconocido sus posibilidades espirituales, y le dijo, maestro, rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Le respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Cuando yo leo este versículo pienso que alguna vez Jesús me vio a mí antes que yo me entregara a Él. Y a cada uno de ustedes. Ustedes piensan, Jesús vio a Ariel Ramírez, por ejemplo, y después de decir, antes que aprendieras a tocar la guitarra y a cantar, Ariel, yo te vi. Y que pudiera decir así de Don Virga, antes que usted se convirtiera a Cristo, Él lo había visto. Porque miren ustedes aquí mismo en los versículos anteriores, por ejemplo, en el versículo 38, dice que Jesús se dio vuelta y vio que lo seguían. Lo seguían 2 discípulos de Juan el Bautista y Jesús los miró. Y les dijo, ¿qué buscan? Y ellos le dijeron, rabí, que quiere decir maestro, ¿dónde vives? Y Jesús les dijo, vengan. Y era Andrés, el hermano de Simón Pedro y otros de los que iban a llegar a ser discípulos de Jesús. Jesús tenía una mirada para captar a la gente. Es decir, una mirada dirigida hacia quienes Él quería poner a su servicio. A veces le pasaba que fracasaba. Por ejemplo, Marcos, que es un especialista en miradas de Jesús. Alguna vez pónganse a leer el Evangelio de Marcos para ver todas las veces que se habla de la mirada de Jesús. En el capítulo 10 del Evangelio de Marcos se cuenta el encuentro entre Jesús y el joven rico, el joven que tenía mucho dinero. Y dice el versículo 21, Marcos 10, 21, Jesús mirándole lo amó, porque vio en él la posibilidad de tener a alguien a su servicio como apóstol. Y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste. Quiere decir que en esta mañana puede haber alguien aquí a quien Jesús miró, pero no necesariamente salvó, si no se decidió a seguir a Jesús.
Hay una mirada de parte de Jesús sobre cada uno de los seres humanos, porque Dios tiene toda la eternidad fuera del espacio y del tiempo para mirar cada una de nuestras vidas y decir, porque Dios nos ama. Pero hay posibilidades de decirle, Señor, no. Por eso yo decía lo de la ofrenda. Si yo tengo para ofrendar o puedo renunciar a lo que tengo de gustos personales o de necesidades personales para dar al Señor, estoy diciendo sí, pero le puedo decir no. Señor, no ofrendo. De manera que se le puede decir que no. Lo que Jesús le dijo a este joven es, vendé todo lo que tenés y dáselo a los pobres. Es decir, empezá a practicar la justicia como Dios la entiende. Y el muchacho dijo, no, Señor, no quiero ofrendar para esa causa. No. Entonces se fue. Y Jesús lo dejó ir. Lo miró, lo amó, se interesó en él, quiso salvarlo, él no quiso, muy bien. A otra cosa. Porque tenía un sistema Jesús. Fíjense en el capítulo 11 de Marcos. El versículo 11. Dice que cuando entraron a Jerusalén, bueno, todo el capítulo 11, versículo 11, habla de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Y entonces el versículo 11 dice que Jesús entró en Jerusalén y en el templo y miró alrededor todas las cosas. En el templo y en el aspecto religioso y en el aspecto de la adoración. Porque la mirada de Dios es profunda. Uno puede mirar el entusiasmo de la gente, la multitud gritando, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Uno puede mirar eso. Pero Jesús mira de otra manera. Jesús miró y dijo, ajá, debe haber dicho esto. Debe haber movido la cabeza. Estos son los que me alaban. Estos son los que me adoran. Y no dijo nada. Dice, mirando alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Hay una mirada del Señor en cada reunión. Estamos reunidos ahora, Dios nos está mirando. Me está mirando a mí. Me está diciendo, ojo Samuel, la palabra. Ojo Oscar Bautista, que está atento ahí. Atención. Ojo chicos, la adoración. Él está mirando. Mira la ofrenda, pero mira todo. Mira la alegría nuestra cuando oímos hablar de Marcelo Perino. Porque la verdad que el otro día estábamos reunidos en casa con alguien y en ese momento nos llegó la noticia, Oscar. Suspendimos todo y nos pusimos a orar. Vamos a orar para que el Señor sane, porque en ese momento tuvo un accidente cerebrovascular, está muy grave, no sabemos cómo va a salir, va a estar en terapia intensiva, entonces bueno, paramos acá y nos ponemos a orar. Y después venimos acá y nos regocijamos, porque está bien, porque el Señor nos contestó. Y el Señor mira el tipo de regocijo. No solamente por la amistad, el cariño que tenemos por Marcelo, que lo conocemos desde que era un niño, sino por la amistad que tenemos con Dios, diciéndole, Padre, gracias porque estás haciendo milagros todos los días, aunque no los ponemos en la revista, aunque no los sacamos en un cartel. Pero el Señor miró y dice, ¿dónde está la fiesta? Porque esto era como sin subestimarlo, ¿no? Pero como los desfiles de estos días en el centro de Buenos Aires. La gente con entusiasmo, con carteles, Hosana al Hijo de David, bienvenido el Señor, como si fuera el jefe de los piqueteros, bienvenido. Pero a la noche, cuando anochecía se había enfriado todo eso, no hicieron manifestaciones el lunes después del domingo. Se acabó el domingo de Ramos y se acabó. Y Jesús miró y dijo, esto dura muy poco. Porque Jesús sabía que ese mismo pueblo lo iba a traicionar. Jesús hacía sus diagnósticos. En el Evangelio de Marcos, capítulo 3, tenemos un diagnóstico. Dice el versículo 5 que cuando la gente supuestamente religiosa empezó a protestar porque Jesús había hecho un milagro el día sábado. Entre paréntesis, con Marcelo casi fue un milagro el día sábado, ¿verdad? Bueno, si yo fuera fariseo diría, pero el Señor no tenía el domingo para sanarlo a Marcelo, ¿por qué lo tiene que sanar el sábado? ¿O por qué no lo hubiera sanado el viernes antes que llegara el sábado?
eso sería más o menos lo mismo. Jesús hizo un milagro y la protestar, pero el sábado justamente sanar. Algunos bautistas de ciertas partes del mundo, el domingo no se puede hacer absolutamente nada, no se puede hacer nada más que estar en la iglesia. Entonces, si alguna cosa extraña ocurre, no, esto no, el lunes, el martes, el sábado. Aquí, como un milagro, curar a un hombre que tenía una mano paralizada, justo un sábado. Y dice el versículo 5 que Jesús los miró con enojo, una mirada de enojo y de tristeza, entristecido por la dureza de sus corazones. Ustedes se imaginan a Jesús mirando así. ¿Qué clase de creyentes son ustedes? Decía Jesús a la gente con la mirada nomás. Los miró alrededor con enojo. Estaba entristecido por la dureza de aquellos corazones. Y dijo, más sí, arrímense ustedes, yo lo sano a este hombre. Lo sanó lo mismo. Y lo sanó allí en la misma sinagoga. No le importó en absoluto, al contrario, miró a la gente para reprenderla. Y si ustedes buscan en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 19, el versículo 41, van a notar que esta mirada entristecida de Jesús se producía algunas veces en circunstancias muy especiales. Cuando en su último viaje llegó a Jerusalén, dice Lucas 19, 41, que cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró. Lloró sobre la ciudad y dijo, oh, si también tú conocieses al menos en este tu día lo que es para tu paz. No lo podían saber, era la paz que venía a la ciudad de la persona de Jesús. Yo me imagino a Lucas que escribía porque alguien se lo contó, porque Lucas no estaba, pero a Marcos, que también se lo habían contado, pero que probablemente estaba cerca porque era un chico de las inmediaciones del Monte de los Olivos, según los historiadores. Pero a los discípulos, mirando los ojos de Jesús, eran ojos que condenaban, que aprobaban, que reprendían, que se entristecían, que se afligían. ¿Pero por qué? Porque Jesús también, bueno, esto mirando alrededor, ¿no? A veces en vez de mirar alrededor, miraba para arriba. ¿Qué les parece a ustedes? Miraba para arriba. Dice el Evangelio de Juan, el capítulo 11, versículo 41. No crean que tengo tanta memoria, tengo todas anotaditas las citas acá arriba. Juan 11, 41, que cuando Lázaro estaba muerto, ya estaba el cuarto día desde que se había muerto, y entonces Jesús dijo que quitaran la piedra del sepulcro, la losa, sería en este caso de hoy, en aquella época era una piedra. Entonces quitaron la piedra donde había sido puesto el muerto. Y Jesús no miró a la muerte. Dice el pasaje, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, te doy gracias porque me has oído. Jesús nos enseña que a veces hay que levantar la mirada. Porque si miro alrededor puedo encontrarme confinados, con muertos. Esta semana fuimos con Rosita una mañana muy temprano porque teníamos otro compromiso y fuimos a mirar a don Rogelio Castillo que había muerto. Yo lo conocía desde hacía 26, 27 años, desde que vino de Córdoba. Y bueno, estaba ahí. Jesús, si hubiera ido, como en este caso, en vez de mirar el ataúd, como hacemos todos los que vamos a los velatorios, ¿qué hacemos? Miramos el ataúd. Jesús no miraba ni la tumba, nada, sino que hizo, levantó los ojos. Padre, te doy gracias porque me has oído. No había pasado nada todavía, era una actitud de fe. ¿Por qué? Porque hay poder del cielo cuando uno mira hacia el cielo. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 6, el versículo 41, en este especialista en las miradas de Jesús, que es Marcos, dice el Evangelio que, vamos a ver si encontramos bien la cita, que Jesús encontraba el poder del cielo mirando hacia arriba. Vamos a ver si tengo bien copiadas mis citas. Evangelio de Marcos, capítulo 6. Cuando a Jesús le dieron los 5 panes y los 2 peces,
Dice el versículo 41. Jesús tomó los 5 panes y los 2 peces. Y podría haber hecho lo que decíamos recién con Lázaro. Esto, la comisión de sociales me trae solamente 5 panes y 2 peces para alimentar a esta multitud. No miró ahí. Dice la Biblia, levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante y repartió los 2 peces entre todos. Poder del cielo para alimentar. Dicen que hay hambre, poder del cielo. Hicieron muy bien los hermanos que fueron a orar el viernes allá en Buenos Aires. Llegaron 10.000 a la Plaza de Mayo para orar. Poder del cielo, hay que buscar arriba. Hace falta alimento, hay que pedirle también a Dios el alimento. Hay que pedírselo. El Señor mismo pidió allí. Dijo, yo quiero alimentar a esta multitud. Él estaba preocupado por alimentar a la multitud. Los recursos que tenía la gente eran pocos porque eran pobres, era un solo chico con 5 panes y 2 peces. Muy bien, así, él levantó los ojos al cielo, es decir, miraba hacia arriba, miraba hacia el Padre. A veces yo me pongo a mirar los problemas, el costo de la vida, no. Tengo que mirar hacia el Padre, no si me dan el vuelto en Lecop, en patacones, en qué sé yo cuántas cosas, papeles pintados que han inventado ahora, sino mirada hacia el cielo, mirada hacia el que tiene el poder del cielo. Era la costumbre de Jesús. Cuando se encontró con un sordo y tartamudo, dice el capítulo 7 de Marcos, y le rogaron, Señor, ponerle la mano encima para curarle porque es sordo y tartamudo. Y Jesús lo tomó aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, versículo 33, escupió, tocó su lengua, versículo 34, y levantando los ojos al cielo, gimió, pidiendo la demostración del poder de Dios, y dijo, Efatá, es decir, sea abierto. Y al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Jesús miraba hacia arriba. Pero no solamente se detenía a mirar hacia arriba, dice Marcos y dice Lucas y dicen todos los autores que Jesús miraba bien alrededor, dijimos al principio, miraba hacia el cielo, dijimos ahora, pero a veces la mirada de arriba tenía una dirección doble. Fíjense en el Evangelio de Lucas capítulo 19, Jesús iba entrando en Jericó, pasaba por la ciudad, y había un ministro de Economía, tipo Caballo, que había afanado a medio mundo según su propia confesión acá. Y cuando Jesús pasó por aquel lugar, miró arriba. Es decir, no eran solamente esas miradas místicas, porque ustedes se acuerdan que una vez les conté la costumbre de los fariseos, de un grupo de los fariseos, extra fariseos, que acostumbraban mirar para abajo para no mirar a las mujeres, para no tentarse. Lo cuenta Stanley Jones en un libro sobre las costumbres judías. Dice que había un grupo de fariseos que como no quería tentarse, que no quería tener miradas codiciosas, iban así. Y se les llamaba fariseos sangrantes porque se llevaban por delante las rocas, las piedras, las paredes. Andaban siempre lastimados acá por no mirar a las mujeres. Bueno, Jesús no era de esa clase de gente, Jesús miraba. Y cuando miraba para arriba, no solamente miraba hacia el cielo, tal vez quiso mirar hacia el cielo y miró a Zaqueo, que estaba ahí, se había subido en un sicómoro, una especie de higuera. Y entonces le dice, Zaqueo, bájate del árbol. Vení que tengo que hablar con vos. Vamos a tu casa, quiero charlar contigo. Y como la autoridad de Jesús era difícil de rechazar porque era Jesús en persona, y todos sabían que era pecador el hombre ese Zaqueo, y todos murmuraban y criticaban, miren con quién se junta Jesús. A Jesús lo criticaban. Si hablaba con la mujer samaritana, lo criticaban. Si hablaba con María Magdalena, lo criticaban. Si hablaba con los publicanos, lo criticaban. Así que Jesús estaba acostumbrado, no yo la junte. Y entonces descubrimos por qué. Jesús miraba para arriba, pero con un sentido práctico, porque resulta que Zaqueo era un caballo de verdad. Dice el versículo 8 que Zaqueo, puesto en pie, dijo, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Todo lo contrario, joven rico. Pero después dice, y si en algo he defraudado a alguno, y claro que defraudaban estos embajadores económicos del Imperio Romano, se lo devuelvo cuadruplicado. Era el corralito al revés. A usted lo traje en 1.000 pesos, le doy 4.000.
Jesús miraba, pero no era una mirada mística solamente, sino miraba y en el curso de su mirada hacia el cielo se encontraba con un tipo al que había que pararle y decir, para un momentito, vos estafaste a mucha gente, devolvelo. Y así lo hizo. Entonces Jesús dijo, muy bien, ha venido la salvación a esta casa. Era una mirada hacia arriba, pero una mirada práctica. Pero había otra cosa más. Miren ustedes, volvamos al Evangelio de Marcos, en el capítulo 10, el versículo 27. Cuando nosotros encontramos a Jesús ahí, hablando de las cosas que él tenía que pasar, de las circunstancias que él tenía que enfrentar, a ver si tenemos bien la cita acá. No, no es de Marcos 17, es de Lucas 20, 17 y 18, yo me salté una cita. Lucas 20, 17, 18. Cuando Jesús estaba trabajando, él hacía advertencias. Dice el versículo 17 de Lucas 20, Jesús, mirándolos, dijo, ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. Pero esta mirada era una mirada desafiante, porque ¿saben con quién estaba discutiendo Jesús? Estaba discutiendo, dice el versículo 19, con los principales sacerdotes y los escribas, que trataban de echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero tenían miedo del pueblo. Es decir, hay que tener coraje para pararse frente a quienes le podían condenar, y le condenaron, y lo crucificaron, y mirarlos cara a cara, y decirles, como ha ocurrido con gente en la historia, por ejemplo, los que se atrevieron a visitar a Adolfo Hitler, un pastor evangélico que pagó eso con su vida, y le dijo a Hitler que era un asesino. Y Hitler no vaciló en hacerlo matar poco tiempo después. Es decir, Jesús tenía una mirada valiente, no solamente acusadora, sino valiente. Mirándonos les dijo, esto es lo que está escrito, ustedes son los que están desechando la piedra base del edificio de Dios que vamos a construir. Yo soy esa piedra base. Y la piedra que ustedes desechan es la piedra de la cabeza del ángulo. Y todo aquel que caiga encima de esta piedra va a ser quebrantado. Y todo aquel que sea aplastado por esta piedra será desmenuzado. Los miró para decírselos. No se los dijo así. Yo le quiero decir esto. No fue a decirle, muchachos, miren, vamos a hacer un pacto de buenos amigos, de comprensión recíproca, de tolerancia ecuménica. No, muchachos, ustedes están en pecado. De frente, rumbo a rumbo. Claro, también hay cosas más importantes. Me voy a saltear algunas citas porque son las 11 menos 5. En el Evangelio de Juan y en el Evangelio de Lucas hay dos miradas de Jesús que son clásicas, pero que no podemos olvidar. La primera, en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, es la mirada que Jesús le dirige a Pedro cuando lo llama a ser discípulo de él. Dice el versículo 41 primero que Andrés, que era el hermano de Simón Pedro, halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Estoy leyendo el versículo 42. Y Jesús, mirando a Pedro, le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Lo elige. Pasan 3 años y medio. Y en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, unas paginitas antes, dice allí que, ¿se acuerdan que Pedro, el elegido por la mirada de Jesús, lo traicionó? Y aquel hombre, cuando miró que Jesús estaba en peligro de morir, dijo, yo nunca conocí a Jesús. Llegó a decir, hombre, versículo 60 del capítulo 22 de Lucas, hombre, no sé lo que dices.
Y enseguida, mientras Pedro todavía hablaba, cantó el gallo. Entonces el Señor se dio vuelta, versículo 61, y miró a Pedro. Pedro, me estás traicionando. Yo puedo ir a pecar en una esquina cualquiera de cualquier ciudad, pero no puedo escapar de la mirada del Señor. Puedo contar todos los chismes que quiera, puedo odiar a todo el mundo que yo quiera, pero no puedo escapar de esa mirada. Si el Señor me mira para arrepender mi pecado, voy a llorar amargamente como Pedro. Y para terminar, otro día seguimos, pero quiero mencionarles unos pasajes de Apocalipsis. Dice el capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 14, hablan de Jesús, el Alfa y el Omega. Y el versículo 14 dice, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, y sus ojos como llama de fuego, como llama de fuego. Es una cosa muy, muy importante recordarlo. En el capítulo 2, el versículo 18, dice, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llamas de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto, yo conozco tus obras, ojos como llamas de fuego, yo conozco. Es decir, yo contemplo, yo sé lo que haces, tu amor, tu fe, tu servicio, tu paciencia, y que tus obras posteriores son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Miren cómo mira el Señor. La elogia a la iglesia y dice, pero ojo, yo estoy mirando. Ustedes toleran a esa mujer que se llama Jezabel, que se dice profetiza, que enseña y seduce a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, etc. Ojos como llama de fuego. ¿Por qué usa esta expresión Juan? ¿Saben por qué? Porque Juan se acuerda de algo, de esos magníficos mensajes que el pastor Gaidú nos está dando. Yo recuerdo cuando el pastor Gaidú predicó sobre el fuego con que seremos juzgados, allá en 1 Corintios capítulo 3, una figura típica del Nuevo Testamento que recoge después Juan en Apocalipsis. Y allí en el capítulo 3 dice Pablo, escribiendo a los Corintios, primera carta, versículo 11 del capítulo 3, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edifica oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada la mirada de fuego de Jesús, que revela, que nos desnuda, que mira lo que está adentro nuestro, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Yo puedo llegar a mirar, Señor, todos los éxitos. Y esa mirada de Jesús nos quita todo el adorno que nosotros hemos inventado. El tribunal de Cristo, el fuego que destruye, es estos ojos como llamas de fuego que presenta Juan en el Apocalipsis. Dice, tienes esto de bueno, tienes esto de malo. Lo malo desaparece por el fuego de los ojos de Jesús. Y quiero decirles para terminar que la idea de hablar de los ojos de Jesús, aunque no el bosquejo, es de un católico, de un cardenal que escribe muy bien, yo de vez en cuando leo lo que él escribe, se llama Giacomo Biffi, cardenal del Vaticano. Y él dice, pensemos en los ojos de Jesús y en la devoción que tenía San Marcos por los ojos de Jesús. Entonces, la idea es de él, pero las palabras que hemos buscado son de la Biblia, son de la Escritura, son las que nos enseñan que Jesús está mirándonos con amor todos los días.